Machi Guerrero es psicóloga y psicoterapeuta especializada en el ámbito infanto-parental, promotora de los buenos tratos en la infancia y la adolescencia. Está certificada en disciplina positiva en la familia por la Positive Discipline Association. Posee diversos diplomados que abarcan áreas como la parentalidad y el desarrollo infantil, el apego y la mentalización, el abordaje multidimensional del trauma complejo y la sexualidad. Su formación incluye también estudios en neurociencias afectivas, en terapia sistémica, consolidando un enfoque integral en su práctica profesional. Además, es conferencista internacional, madre de dos hijos y cuenta con una plataforma que ha logrado impactar a más de 5 millones de seguidores. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su libro Sanar tu historia, publicado por BR. Pues Machi, bienvenida a esta entrevista. Buenas tardes. Hola, Pati, muchísimas gracias por la invitación. Comienzas el libro diciendo, entender y poder nombrar lo que nos ha ocurrido es liberador. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de este libro. Fue bonito, mira. Fue una idea que platicamos la editorial y yo. Eh, la gente me conoce más bien porque hablo de crianza, pero decíamos, es que todos fuimos niños alguna vez y las heridas se formaron, se gestaron ahí en la infancia. Entonces, ¿por qué no hacer un libro que pueda leer cualquier persona y no solamente quienes tienen hijos? Y así fue como decidimos hablar de, pues, de lo que duele, pero no solamente nombrarlo, porque siento que en las redes sociales ya hay mucha información, todos estamos bien etiquetados de que cuál es tu herida de qué, sino también qué podemos hacer con la persona que ya somos. También mencionas en el libro, sanar no es borrar lo que pasó ni dejar de sentir. Tampoco es llegar a un punto donde todo está resuelto. Sanar es empezar a entender con una mirada compasiva. Cuéntame un Mm. poco. Lo que pasa es que primero creemos que no tenemos nada que sanar, ¿no? O sea, como que yo estoy bien, yo funciono en el mundo, tengo relaciones personales, tengo amigos, tengo una carrera, tengo un trabajo, nada me pasó en la infancia. Es más, gracias a las chanclas que me dieron, a los cinturonazos, soy la persona que soy, le agradezco a mis padres la educación que me dieron y la verdad es que nada más necesitamos ir un momento a terapia para encontrarnos con que eso que nos pasó sí es parte vital de quienes somos hoy y cómo eso que dolió siendo niños sigue doliendo en la vida adulta. Cuando hablo de sanar, a lo mejor la gente espera que sanar signifique hacer como que nada pasó, que sanar signifique hacer como que podemos borrar, ¿no? El dolor que atravesamos y no va por allá. Sanar no significa, o sea, no puedo hacer nada con tu pasado, no vas a poder hacer nada con tu pasado porque eso existe, pero sí vas a poder nombrarlo y sí vas a poder abrazarlo y sí vas a poder recordar las emociones que eso te trajo, abrazar a ti chiquita, al niño chiquito, a la niña chiquita que eras, lo que necesitaba recibir y dártelo ahora con el adulto que eres. Entonces, sanar es como tener una narrativa distinta a tu historia, Patti. El libro vamos a comentar a nuestros escuchas que está dividido en 8 capítulos. Cada capítulo al final de él tiene como que un breve resumen, momento de conexión. Está pues de colores muy bonito, moradito, con Acá, diseño. recuadros. Y también tiene muchos ejemplos de casos de personas para entender mejor lo que está tratando el tema. En el capítulo 1
mencionas un ejemplo de una persona, de una niña, y luego tú comentas, necesitamos al menos una persona, solo una, que nos ame profundamente para hacer frente al dolor y a la adversidad. En ese ejemplo, pues la mamá no era muy agradable con la niña, pero el papá la amó. Y gracias a esa persona que la amó, pues no creció con tanto pues trauma, ¿no? Cuéntame un poco. Es muy bonito saber eso. No sé si te pasó que al leerlo, como que el corazón siente un poco de alivio, ¿no? Em, ¿Por qué es que si yo recibí muchos maltratos, si mi mamá me agarró a golpes, me nalgueaba, me castigaba y era muy dura conmigo, ¿por qué salí una persona de bien, Patti? Y ahí es cuando nos damos cuenta que no solo estamos hechos de lo que nos hizo daño, sino también del amor que recibimos. Entonces, a veces tuvimos una mamá o un papá que nos golpeaba, pero que también nos llenaba de amor, ¿no? También nos cuidaba, también nos llevaba a la escuela, también nos explicaba, nos abrazaba y cuando se enojaba nos golpeaba, vamos a pensarlo así. Entonces, somos la mezcla de lo que ha dolido y de lo que nos han regalado de amor las personas que nos han rodeado. Entonces, es muy importante para algunas personas que dicen, nadie nunca me amó. O sea, no recuerdo a mi mamá amándome, no recuerdo a mi papá amándome, todo el mundo siempre fue duro conmigo. Y hacer un recorrido y ver que a lo mejor encontramos una maestra que te Ujú. tendió la mano, que estuvo para ti, que por primera vez sentiste una validación, una mirada cálida, un abrazo, o sea, pudo ser un maestro, pudo ser un amigo, pudo ser la mamá de algún amigo, pudo ser cuando, cuando una persona te hace sentir amado y te hace conocer el amor como todos lo conocemos, esa persona o esos momentos, esos espacios son los que también te forman y te sanan, ¿no? Si no, estaríamos hechos solamente de maltrato y eso pues, nos llevaría a la locura. Entonces, entiendo cuando muchas personas agradecen los golpes, eso habla de trauma, ¿no? Y yo les quiero decir a esas personas que dicen, a mí, soy gracias a los golpes, que no somos gracias a eso, sino a pesar de ellos, y que también estamos hechos de lo bueno, del amor que recibimos y de las personas que sí nos amaron a ti. También mencionas algo bien importante, que las personas debemos entender qué nos lastima, qué nos está haciendo daño y qué nos hace bien, porque nos va a dar la oportunidad de tener una vida libre de sufrimiento. ¿Cómo lograr poder distinguir esto? Es un proceso. No hay una varita mágica ni una receta mágica para sanar lo que nos ha dolido. Empezamos por esto. En esta historia, creo que es el capítulo 2, ¿verdad? Que es este niño que recibió mucho maltrato de su papá y que había varios detonantes después. O sea, cuando él escuchaba un sonido, cuando percibía el perfume de su papá en alguna otra persona, en la oficina, en algún otro lado, a él se le activaba el cuerpo, ¿no? Con mucho terror, como lo sentía cuando era niño. Entonces, si él no hubiera ido a terapia, tal vez no hubiera identificado que esto le recordaba a su infancia, sino como que solo iba a decir, este compañero de trabajo me cae mal, no lo quiero cerca, que me quiero pelear con él. Y cuando va a terapia y hacemos como que este recorrido, ¿no? ¿Y a qué te recuerda? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y tu papá? ¿Y qué relación? Y de repente dice, era el perfume de mi papá, ¿no? O, y mi papá me pasó esto y me maltrataba de esta manera. Y entonces se da cuenta que sí hay cosas por sanar. Y empezamos pues nombrándolo. Él nunca lo pudo nombrar, nunca lo pudo abrazar, nunca lo pudo compartir con nadie. Nada, o sea, todo era como que, ay, pues qué difícil y sigue con la vida, todo mundo te invalida normalmente. Entonces el proceso empieza cuando te das cuenta que algo te molesta, que algo te trae
o sea, ¿por qué estamos en relaciones tóxicas? ¿Por qué estamos con ansiedad? ¿Por qué estamos con depresión? ¿Por qué nos sentimos desmotivados? ¿Por qué nos sentimos, llámale cualquier queja, ¿no? De tu vida? Si algo de eso te preocupa y quieres entender por qué y sanarlo, en un proceso terapéutico puedes descubrir de dónde viene esa tristeza, esos arranques de ira, esa ansiedad. Y normalmente vas a encontrar respuesta en tu infancia. Entonces empezamos rascándole por ahí, nombrándolo, las experiencias, las sensaciones que viviste. Y de ahí, pues viendo qué patrones seguimos repitiendo, por qué nos volvemos a meter en relaciones que nos hacen daño, cómo reconocer esas relaciones, cómo se siente tu cuerpo. O sea, es un proceso que es muy, muy individual, pero que es posible cuando te metes a tu historia, cuando la nombras, cuando le rascas y ves que hay mucho por abrazar, que hay mucho por entender y cómo esto impacta en tu vida de adulto. Pero necesitamos que hoy como adulto te hagas cargo de ti, que es de los últimos capítulos, ¿cierto, Patti? Es cuando doy ahí herramientas para, ok, ya te pasó eso, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a Ujú. hacer ahora con la persona que ya eres? En el libro también hablas del trauma. Explícale a nuestro auditorio en palabras sencillas qué es el trauma. Ujú. Mira, también lo pongo ahí en el libro. Cuando usamos la palabra trauma, normalmente pensamos en alguien que está traumado, debe estar entonces en el psiquiátrico o seguramente le pasó algo como que lo tuvieron encadenado y, ¿no? O sea, pensamos que el trauma es algo realmente grave. Y como no pasamos algo así de grave, pues seguramente no tenemos trauma. Y la verdad es que el trauma puede ser cualquier cosa que te haya dolido profundamente, desde alguna burla en el colegio, desde alguna palabra hiriente, desde algún desastre natural que hayas pasado, desde cualquier cosa que haya impactado en tu vida, eso es trauma. Y trauma no es el recuerdo o la experiencia, sino lo que esa experiencia dejó en tu sistema nervioso, cómo se activó tu cuerpo. Las citas del doctor Gabor Mate, ¿no? Que dice, trauma no es lo que te pasó, sino lo que te sigue pasando en el cuerpo, porque tu cuerpo tiene memoria. También hay un libro que se llama así, el doctor Bessel van der Kolk, que dice, el cuerpo lleva la cuenta. Y entonces, tu cuerpo lleno de ansiedad, tu cuerpo lleno de enfermedades, tu cuerpo lleno de insomnio, de depresión, o de cualquiera de estos síntomas de reactividad, de enojo, es simplemente la viva experiencia de que algo le dolió y de que está ahí atascado en tu sistema nervioso. Entonces, el trauma no es el evento, sino lo que pasó en tu cuerpo, cómo reacciona a ese evento. Justamente también en el primer capítulo del libro, pues explicas todas las partes del cerebro, ¿no? Cómo te van afectando todas estas cosas en todo, porque más adelante lo mencionas, para que lo entendamos mejor. En el capítulo 2 hablas de la importancia del buen trato. Cuando recibimos buenos tratos, no solo recibimos los beneficios a nivel cerebral y en el sistema nervioso, sino que aprendemos de nosotros mismos y del mundo. ¿Por qué es tan importante que a los niños pequeños, desde la primera infancia, reciban buen trato? Cuéntame un poco. Hmm, sí, mira, es que el cerebro, Pati, no solamente existe y funciona como el corazón, sino que el cerebro se construye y se construye con las interacciones de las personas que nos cuidan cuando somos muy pequeñitos. Entonces, nacemos con miles de millones de neuronas, pero necesitamos que esas neuronas se cableen para que entonces el cerebro se comunique, ¿no? Desde las reacciones primitivas, las emociones, el lenguaje, las acciones, el pensamiento crítico y demás. Entonces, un cerebro sano es un cerebro que está muy conectado. Y cuando los niños y las niñas viven negligencia, viven maltrato, hay mucha evidencia, pueden ponerlo así en Google, diferencia de un cerebro con maltrato y un cerebro que no vivió maltrato. Y la diferencia de las conexiones neuronales es abismal. O sea, cuando hay maltrato son muy poquitas las conexiones
Y cuando hay buenos tratos, es un cerebro sumamente cableado y complejo. Entonces, por eso es importante eh, los buenos tratos en la infancia, porque es cuando estamos en pleno desarrollo, es cuando está en formación y en maduración nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra persona. Ahí es donde estamos creándonos. Entonces, si nos creamos basándonos en cuánto amor nos falta, imagínate, ¿no? Si todo el tiempo estoy recibiendo, eres una tonta, no sirves para nada, golpes, miedo, o sea, mi cerebro lo único que dice es, el mundo es un lugar peligroso y yo no puedo disfrutar ni un solo momento porque tengo que estar alerta de a ver quién llega a lastimarme, a ver quién llega a pegarme. Ujú. Contrario a eso, un niño no debería invertir energía nunca en estarse cuidando. O sea, para eso se supone que están los adultos, para que lo cuiden y le satisfagan todas sus necesidades. El niño está para explorar, para aprender, para ser amado, para recibir. Ya cuando somos adultos es nuestra etapa de dar. Entonces, son importantes los buenos tratos en esta frase que decías, porque mira, cuando somos empáticos con nuestros hijos, cuando somos amorosos con nuestros hijos, no solamente reciben lo rico del que alguien te trata con empatía y con amor, sino que también aprendo que eso merezco, que soy digno de ese trato. Así es como se fortalece mi autoestima. Mi autoestima no se crea cuando me dicen qué linda, qué princesa, qué guapa, que nada de eso. Se crea por cómo me aman. Yo, esta frase también lo digo en el libro, eh, típica de redes sociales, ¿no? ¿Quieres un buen amor? Tienes que amarte a ti primero. ¿Cómo me puedo amar a mí primero si nadie nunca me amó? No conozco eso, ¿ya? Entonces, yo es al revés. Es por cómo me amaron, es que yo aprendo a amarme. Y la tercera es que cuando recibo amor, empatía y demás, no solamente aprendo de mí y lo recibo como beneficio para mi cerebro y mi sistema nervioso, sino que también aprendo a tratar así a los demás. Entonces es un combo completo cuando recibimos buenos tratos. Machi, cuéntanos un poco qué es el apego. Es muy complejo esa pregunta, Pati, pero voy a tratar de responderla. Mira, hay libros completos de apego y yo hablo solamente un capítulo de él Ujú. porque quise resaltar algunas cosas del apego, pero el apego esta unión, este lazo, este vínculo muy especial que tenemos con muy poquitas personas, contadas personas, donde buscamos ser confortados, donde buscamos seguridad, donde buscamos consuelo, donde buscamos regulación. Entonces, el apego es vital, es biológico, no es malo, al contrario a lo que pensamos como de que, ay, está muy apegado a su mamá, qué bueno que esté muy apegado a su mamá porque es lo que tiene que hacer ese bebé, ¿sí? Tiene que estar en los brazos de su mamá, qué bueno que no está pegado al policía, ¿no? Sino a quien le está cuidando. Y el apego, dice John Bowlby, que nos acompaña de la cuna a la tumba, quiere decir que no importa la edad que tengamos, siempre necesitamos de un otro para cuidarnos. No sé si viste la película de Náufrago. Ujú. En esa película, como el protagonista está solo en una isla y tiene que inventarse un amigo, que es un balón, ¿no? Al que le pone carita y al que llama Wilson, porque esa es la necesidad de vincularnos de los seres humanos, somos seres sociales. Entonces, el apego nos permite esto, mantenernos con vida y refugiarnos en otros. También me gustó mucho que retomas en el capítulo 4 esta importancia de poner límites. Creo que esto es básico para el bienestar del ser humano, ¿no? Que mucha gente no sabe poner límites, pero es necesario. Háblame un poco. De poner límites, sí, como em, es que todos tenemos una historia en este tema de los límites, ¿no? O fueron muy duros con los límites en tu casa y te callaban, o sea, ¿quién de nosotros, de nuestras generaciones, podía decirle a sus papás, no me hables así, no me gusta? Al contrario, ¿no? Te reventaban la cabeza, o sea, era imposible que tú pudieras contestar. Y entonces, ¿cómo podemos ponerle límites a las personas que nos rodean si cuando lo hicimos siendo niños recibíamos golpes, castigos y regaños? O sea, lo que aprendimos es a ser obedientes, es a ser sumisos, es a no estorbar, ¿cierto? Entonces,
Ya en la vida adulta, pues estas son secuelas y uno tiene que aprender a poner límites, pero eso se aprende desde niños. Entonces, si tienes hijos y te ponen límites, qué maravilla. Qué maravilla cuando tu hijo te dice, no me gusta cómo me estás hablando, mamá, por favor, háblame bien. O, mamá, me estás gritando, háblame bonito, ¿no? Eso es poner tu límite. Y si tú respondes desde, tienes razón, estoy enojándome, no te tengo que hablar así, lo siento, voy a volver a empezar, le permites a tu hijo usar su voz, decirle que cuenta, que tiene razón, que es merecedor de buenos tratos, y así empieza tu hijo a practicar el cómo se ponen los límites para cuando sea más grande o para ahorita mismo con sus amistades, ¿no? Pero contrario a eso, cuando un niño le pone límites a sus papás, expresa que algo no le gusta y lo callan y lo invalidan y lo regañan, pues este niño va a aprender más bien a callarse. Entonces, lo que normalmente recibimos es eso, ¿no? Que no podíamos expresarnos y por eso nos cuesta tanto trabajo ponerle límites a las personas, pero es posible, es saludable, hay que encontrar las palabras también. Y para poner límites es importante, primero, como decir, ¿por qué quiero poner un límite? O sea, ver cómo no poner límite me hace daño, me daña en esta relación, que me trates así, no me gustan las cosas, nada más estoy enojada, estoy triste. En cambio, cuando yo digo basta, me estoy cuidando a mí y estoy cuidando la relación. O sea, los límites cuidan las relaciones. También me pareció muy interesante en otro capítulo que ya como adultos debemos hacernos responsables de nuestras heridas. Y aquí lo explicas como que significa que necesitaremos cuidarnos como no lo hicieron, escucharnos como no lo hicieron, amarnos y validarnos como no lo hicieron. Creo que ya es una etapa de que ya no puedes responsabilizar a nadie, sino debes de tomar, pues cada quien las riendas de tu vida, ¿no? Cuéntame un poco. Pero es difícil, ¿no? Como que sabemos Para eso. eso ir la terapia. Sí, cuéntame un poco. Sí, es difícil porque pues sabemos como que está fácil decirlo, hazte cargo, ya eres un adulto. ¿Cómo me hago cargo de mí? ¿Cómo cuido de mí si no cuidaron de mí? ¿No? O cómo cuido de mí si además tengo que cuidar de mis papás o de mis hijos o de alguien. O sea, si además aprendí que primero los demás y hasta el último yo, ¿cómo me cuido? ¿Cómo hago eso? Pues justo estos últimos capítulos tratan de eso, de cómo podemos, la palabra es maternarnos, cómo podemos darnos lo que no recibimos, lo que merecíamos. Y eso es, a ver, Pati, elabóralo conmigo. ¿Qué hace una mamá? ¿Qué hace un papá con su hijo? ¿Cómo es el cuidado? Pues me parece un libro muy interesante, Machi, y realmente quien venga a sanar tu historia se va a dar cuenta que sanar sí es posible. Sí es posible como libros como el tuyo, como yendo a terapia. ¿Pueden mostrarle un poquito también sus interiores, por favor? Acá está. Muy bonito porque es morado y está así dividido por capítulos con una frase. Empezamos siempre con una historia, luego explico la teoría y al final termina con un momento de conexión, o sea, con ejercicios para que podamos profundizar. Hay también como que un pequeño resumen del capítulo y luego ya nos vamos al segundo capítulo, ¿ya? Y así hay 8 capítulos, entonces es muy amigable, es fácil de leer, es fácil de leer, o sea, lo podrías leer así, pero si realmente quieres disfrutarlo, léelo despacio, haz los ejercicios, subráyalo, quédate pensando en las frases poderosas que hay ahí de varios autores que menciono, de reflexiones que te queden y que quieras como que decir, ay, sí, aquí encuentro a mi mamá, aquí encuentro a mi papá, aquí me encuentro yo, aquí me encuentro como mamá. Bueno, eso es un libro que se lee fácil, pero que está hecho para disfrutarse lento. Machi, ¿cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores con sanar tu historia? Qué bonita. Mira, la gente normalmente dice que termina llorando. O sea, hay gente, me recuerdo una mamá que decía que lo leía mientras hacía la caminadora y que muchas veces tenía que pausar
porque no aguantaba las lágrimas, ¿no? O sea, es un libro que puede activarte muchas cosas. Uno, creo que la frase más linda que me dijeron como retro fue una mujer que me contó que su historia es muy densa, que tiene una historia de mucho dolor y me dijo, Machi, nadie me había hablado con tanto amor en la vida como lo hiciste tú con tu libro. O sea, es un libro escrito con mucha compasión, con mucha humanidad, con mucho cuidado, que no te presiona para que ya, levántate, si yo puedo, tú puedes, échale ganas. No es nada de eso. Es como al contrario, ve despacio, nómbralo, sé que duele. eh, Vamos a abrazarlo, vamos a verlo, ¿no? Tómate el tiempo que necesites para pausar. Es un libro hablado así, o sea, con mucha delicadeza y con mucho respeto a las heridas que tenemos los seres humanos. Y Sanar tu historia, pues ya lo podemos encontrar a la venta en las principales librerías. Como ya lo comentamos, es un libro muy fácil de leer, muy bonito al tacto, a la vista. Machi, ¿puedes compartirnos tus redes sociales a nuestros escuchas? Sí, mira, acá está mi nombre con Y, Machi Guerrero. Entonces, así me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok como @machi.guerrero. Allá tengo una comunidad grande en cada una de ellas, en TikTok, en Facebook, en Instagram, y allá estoy subiendo contenido todo el tiempo. Tengo cursos también en mi página principal, ya está este libro, tengo programas en vivo. Bueno, estamos ahí repartiendo este mensaje por el mundo para hacer el bien. Pues Machi, yo agradezco muchísimo tu tiempo para la entrevista. ¿Quisieras agregar algo? Nada más, Pati, gracias por el espacio, por tus preguntas y deseo que lo disfruten mucho y que me hagan saber su retro cuando lo lean.